Pero antes de iniciarla voy a pasar asistencia para no perder tiempo en la... Sí, antes de... ya me quedo iniciando. Ya soné. Ya, no importa. Voy a pasar asistencia mientras se conectan el resto de compañeros. Mientras vayan viendo una guía que dejé, que vamos a ir resolviendo, dice guía 1, vayan viéndola mientras vayan analizándola mientras yo paso asistencia. ¿Ya? Y cuando yo vamos trabajándola en la pizarra, ustedes ya me dicen al tiro ¿Guía de ejercicio, la profe? esa. Les voy a compartir pantalla para que vean. Está en la parte en clases, finalizando la unidad 1, dice guía de ejercicio, bajo el video de la clase del 20 de mayo. Ese PDF lo abren y vamos a comenzar a resolver ejercicio, ¿ya? Los que alcancemos, y ustedes van a irse quedando con alguno, ¿cierto? El miércoles vamos a resolver más con el SPSS también, no tan solamente con el Excel, porque el taller del viernes, lo pueden hacer una parte con Excel y otra pueden ocupar el SPSS. Ya entonces va a ser como de dos partes les voy a ir preguntando si preguntan, por ejemplo, desarrollelo con Excel, o en otro les voy a decir desarrollelo con SPSS en el taller del viernes, ¿ya? Y el lunes para la prueba, ustedes tienen libre elección de lo que quieran ocupar. Quieren ocupar el Excel, todo el Excel, quieren ocupar solo SPSS. Ahí ustedes, ¿cierto? En la prueba se los dejo a libertad. De que lo que ustedes quieran ocupar. Les voy a plantear ejercicios y ustedes los desarrollan y después me envían los resultados. Pero, Profe, pero sí, ¿en la prueba va a ser solamente ejercicios? sí, va a ser solo de ejercicio. Sí, porque la materia, se las pregunto en los ejercicios. Ah, ya. Sí, lo de materia se los voy a preguntar ahí en los ejercicios. Así que ustedes ahí cuando lo desarrollen, ustedes me mandan un PDF, juntan todos los pantallazos en un solo PDF, en un solo Word y después lo PDF y me lo mandan. No les voy a pedir así que lo manden. El del taller sí les voy a pedir un poco de orden en el taller porque el taller voy a requerir que me coloquen título, que me coloquen la tabla, que me coloquen el título del gráfico, ¿cierto? Eh, los ejes, que esos vayan bien colocados, todo lo que fui aprendiendo como rigurosamente, eso sí que se los voy a evaluar en el taller, así las marcas de clase, que estén bien alineados, todo eso, ¿ya? Pero en la prueba, ustedes no pueden entregar un gráfico si les faltó, ¿cierto? Colocarle el eje, los títulos de los ejes, no importa. Lo importante es que aprendan a hacer bien el gráfico, ¿cierto? Por falta de tiempo a lo mejor. Ah, bueno, que verdad que a ustedes se los voy a dejar eh, hasta las 23:59, pues van a tener tiempo de en la prueba igual colocarme, van a alcanzar a colocarme los ejes como corresponden igual, en los gráficos. No, van a estar bien, ¿verdad? Van a estar bien en el tiempo. Así que ya, vayan viendo esa guía mientras yo paso asistencia. Ya, chiquillos. Hoy día estamos a 25 de mayo. ¿Me escuchan bien, cierto? Yo me coloqué audífonos para evitar Sí, el profe, se ruido lo de escucha afuera. bien. Sí, profe, se escucha súper Sí, bien. profe, se escucha bien. Ya, chiquillos. Ahí ustedes vayan realizando la guía, vayan haciéndola en su cuadernito y cuando yo la vaya revisando, ustedes para ver si lo que hicieron está bien, mientras yo paso asistencia. Desde las 14:30 hasta las
15:45, 60 minutos. Lunes. El lunes. Añadir. Ya. Millaray Alarcón. Presente, profesora. Ya, Millaray. Jesús Alvarado. Presente, profe. Ok, Jesús. Matías Badilla. Presente, profe. Ok, Matías. Catalina Bobadilla. Presente, profe. Ok, Catalina. Carlos Bravo. Presente, profe. Ok, Carlos. Claudia Brito. Presente, profe. Ok, Claudia. Isarina Bustamante. Ok, Isarina. Romina Cáceres. Romina Cáceres. Presente. Ok, Romina. Tomás Cancino. Presente, profe. Ok, Tomás. Ángelo Castillo. Presente, profe. Ok, Ángelo. Joaquín Castillo Rebolledo. Presente, profesora. Ok, Joaquín. Joaquín Castillo Vázquez. Presente, profesora. Ok, Joaquín. Brian Catalán. Presente, profesora. Ok, Brian. Felipe Formas. Presente, profesora. Ok, Felipe. Andrés Gaete. Presente, profe. Ok, Andrés. Francisca Gajardo. Presente, profesora. Ok, Francisca. Patricio Gatica. Presente, profe. Ok, Patricio. Benjamín Gómez. Benjamín Presente, Gómez. profe. Ok, Benjamín. Yesenia González. Presente, profe. Ok, Yesenia. Nicolás González. Nicolás no está por ahí. Osvaldo González. Presente, profe. Ok, Osvaldo. Rocío Guajardo. Presente, profe. Ok, Rocío. Pablo Gutiérrez. Presente, profe. Ok, Pablo. Danitza Jara. Presente, profe. Ok, Danitza. Cristel Leiva. Presente. Cristel. Ok, Cristel. Juliana Lorca. ¿Está por ahí la Juliana? Ok, Juliana. Francisco Meléndez. Presente, profe. Ok, Francisco. Francisca Mendoza. Presente, profe. Ok, Francisca. Pablo Montesino. Presente, profesora. Ok, Pablo. Naís Muñoz. Presente, Naís profesora. Muñoz. Ok, Naís. Claudia Núñez. Presente, profesora. Ok, Claudia. Cristóbal Padilla. Presente, profe. Ok, Cristóbal. Javier Payacán. Presente, profe. Ok, Javier. Sebastián Quiñones. Presente, profe. Ok, Sebastián. María Ramírez. Presente. Ok, María. Krishna Rojas. Krishna Presente, Rojas. profesora. Ok, Presente. Krishna. Rodrigo Romero. Presente, profesora. Ok, Rodrigo. Cristóbal Sandoval. Cristóbal Sandoval. No está Cristóbal. Juan Schulz. Juan Schulz. Ok, Juan. Sebastián Sepúlveda. Sebastián Sepúlveda, ahí se me adelantó.
Ok, Sebastián. Elsa Trujillo. Elsa Trujillo, ¿está la Elsa? Ok, Elsa. Francisco Valenzuela. Presente. Ok, Francisco. Diego Vergara. ¿Está por ahí el Diego? Profesora, el Diego dijo que se conectaba al tiro, que tenía un problema. Ya, voy a colocarlo mientras ausente y ahí a lo que llegue que me avise por el chat. Brian Bielma. Brian Bielma. Presente, profe. Ok, Brian. Vania Zamorano. Presente, profe. Ok, Vania. Ya, ahí estamos listos. Entonces, la guía. ¿La abrieron, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, dice en el ejercicio 1, dice en el certificado de nacimiento, el nivel educacional de la madre se codifica con un número. Le colocaron 1 nivel básico, 2 nivel medio, 3 universitario. Hagan cuenta que ustedes están digitando esa información con 1, 2 y 3. Dice la letra A, identifique la variable de interés. El nivel educacional de las madres. Muy bien, el nivel educacional de la madre. ¿Ya? Entonces la letra A, el nivel educacional de la madre. ¿Ya? ¿Cuál sería la letra B? ¿Qué tipo de variable sería el nivel educacional de la madre? Cualitativa ordinal. Ordinal. Cualitativa ordinal. Muy bien, ¿cierto? Aunque está digitada con números, no es cuantitativa discreta, que muchas veces ocurre el error, que se codifica, o sea, dicen que es tipo cuantitativa porque está con números, pero esos números indican una categoría. Muy bien. Cualitativa ordinal. Bien. La número 2. Número 2. Ahí. ¿Pueden ver bien la pizarra o no? La agrando más. ¿Ahí pueden ir viendo bien? Sí, se ve bien, profe. profesora. Ya, ahí está la pizarra. Esa es nuestra pizarrita. Ya. Vamos por el siguiente. La número 2. Una alumna del curso de Estadística de Agronomía del segundo semestre 2019 nos entregó información sobre el origen de 450 especies de maleza en Chile. De estas, 270 provienen de Europa, 70 de Sudamérica, 28 de Chile, 25 de Norteamérica y 57 de otros lugares. Dice la letra A, identifique la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis del ejercicio 2, del planteamiento 2 que nos La entrega? alumna. ¿Mm? La especie la alumna. Las 450 especies de maleza en Chile. Exacto, la unidad de análisis es a través de qué nosotros vamos a rescatar una variable, ¿cierto? A través del número de especies de maleza en Chile, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente, vamos a colocar acá la 2, la letra A, el número de especies de maleza en Chile. Maleza, le coloqué. Maleza en Chile.
La letra B. ¿Qué nos dice la letra B? Nos preguntan primero por la unidad de análisis, ¿cierto? Que identifiquemos a través de qué vamos a identificar la variable. ¿De qué nos entregaron información? ¿Cuál sería la variable de interés acá? ¿Mm? El origen. El lugar de origen, ¿cierto? El lugar de origen. El lugar de origen, la letra B. Y nos dicen también que identifiquemos el tipo... tenemos que colocarle las categorías. Siempre que ustedes identifiquen una variable, ustedes le tienen que colocar las categorías. ¿Cuántas categorías tiene esta variable, chiquillos? Cinco. 5 categorías, ¿ya? Entonces ustedes me las van a dictar y va a ser el lugar de origen, la variable, ¿cierto? Y ustedes me van a dictar entre paréntesis, le vamos a colocar sus categorías. ¿Cuál es? Europa, Sudamérica, América, Chile, Chile, muy bien. Norteamérica y otros. y otro. ¿Cierto? Otro lugar. Ahí tendríamos las 5 categorías. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa nominal. De cualitativa nominal, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. Cualitativa nominal. Luego, la letra C me indica, me preguntan, dice, presente esta información usando una tabla de distribución de frecuencias y una gráfica adecuada. Entonces, la tabla de distribución de frecuencias, ahí, ¿cómo tendrían que ustedes presentar esa tabla para una variable cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a la nominal? O sea, ¿cómo se construye una tabla para una variable cualitativa nominal? Lleva todo menos lo que es lo acumulado. Todo lo que sea acumulado no se puede agregar. O sea, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. Acumulada, muy bien, ¿cierto? O sea, colocamos la frecuencia absoluta y colocamos también la relativa Y la porcentual relativa inmediatamente, ¿cierto? El porcentaje, ¿cierto? Entonces ahí vayamos haciéndola en la pizarra. ¿Cómo quedaría entonces la letra C? Quedaría ahí el lugar de origen, ¿cierto? Y en el lugar de origen colocamos todas las clases, Europa, ¿qué más? Sudamérica, Chile, Norteamérica, Norteamérica, otros. iría acá la frecuencia absoluta, ¿cierto? Iría la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta iría la cantidad, ¿cierto? ¿Cuántas especies de maleza provienen de Europa? 270. Vamos a colocar en SUI, esa es la frecuencia absoluta. Ahí ustedes le completan número de especies de maleza, ¿ya? Número de especies de maleza, 170. Sudamérica, ¿cuántas tenemos en Sudamérica?
70. 70. ¿Cuántas tenemos en Chile? 28. 28. ¿Cuántas tenemos en Norteamérica? 25. ¿Cuántas tenemos en otros lugares? 57. 57. Entonces ahí nos falta agregar un total, ¿cierto? Entonces nos falta el total. Total. Y ahí en el total, ¿cuánto tendría que sumar en la totalidad del número de especies de maleza? 450. 450, ¿cierto? Ese es el total. Luego, tenemos que colocar el porcentaje, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual inmediatamente. ¿Cómo la teníamos que calcular la frecuencia relativa porcentual? ¿Cómo teníamos que calcular la frecuencia relativa porcentual? La frecuencia absoluta dividida por el total. Por el total. El total. Entonces, ¿cuánto les da? ¿A cuánto van a llegar ustedes ahí? Tenemos que llegar a 1 al final. Exacto. O sea, si la hacen al tiro en la porcentual, tienen que llegar a 100%, ¿cierto? Entonces, no les quería compartir el Excel, porque quería ser mezquina por hoy día, pero para que vamos avanzando más rápido, les voy a compartir los resultados, ya. Introducción al análisis de datos, acá. Les voy a compartir el Excel para que ustedes vayan viendo. Ya le estaba desarrollando la guía y de esa forma ustedes van a dejar el Excel, ¿ya? El porcentaje, revísenlo, ¿van viendo lo que les compartí en el Word? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Desarróllenlo y tienen que llegar a esos mismos resultados. Mientras yo les voy a subir el Excel de estos resultados, mientras. Para que los tengan de modelo para los otros que vienen. Tampoco, por algo ustedes son mis regalones. Les voy a compartir todo lo que voy haciendo, ¿ya? Entonces, aquí es el nombre, resolución en Excel, le voy a colocar acá. Resolución, guía, Excel. Y para que vayan teniendo un modelo. Y eso después les queda para el taller. Les queda un modelo para el taller. Ese título le tienen que colocar una tabla así bien ordenadita. Ya, ahí se los compartí. Ahí se los compartí, chiquillos. Bajo la guía está la resolución que estaba haciendo, ¿ya? Y esa que les sirva de modelo para los que vienen a continuación. ¿Llegaron a lo que... ¿Llegaron al porcentaje, a la frecuencia relativa porcentual que yo le estoy presentando? Sí. Sí. Ya, bien. De esa forma tiene que quedar la tabla, ya, de esa forma. Va la variable, va las categorías, ¿cierto? En este caso, como es nominal, no importa el orden
acá va la frecuencia absoluta y ustedes en la frecuencia absoluta siempre la tienen que llamar como la unidad de análisis. El número de las unidades de análisis que ustedes tienen. De eso se trata la frecuencia absoluta, ¿ya? El total va a ser el tamaño de la muestra que se obtuvo, ya el total de la especie, y el porcentaje, ¿cierto? Indicando cada valor de la frecuencia absoluta dividido en el total. Entonces, el gráfico para presentar nos piden ahí, grafique, ¿cierto? Realice un gráfico también adecuado. Entonces ahí ustedes tienen que presentar, lo más ordenado es un gráfico de barra, ¿ya? Y en el gráfico de barra tiene que ser presentado de esta forma, ¿ya? Y ahí en el Excel, cuando ustedes lo abren, ustedes pueden, ejercicio 2, dice el gráfico, ese gráfico que yo pegué, ¿ya? Y ahí cuando ustedes realizan el gráfico les tiene que quedar de esa forma, ¿ya? En el eje X colocan lugar de origen, en el eje Y el porcentaje, y lo tienen que hacer siempre en porcentaje, ¿ya, chiquillos? El gráfico de barras siempre está mostrado en porcentaje. Ahí le pueden ir cambiando si quieren los colores, le van cambiando el color a la barrita. Profesora, una consulta. Dime. En la tabla, los porcentajes tienen que sumar sí o sí al 100% exacto. ¿O Sí, no? tienen que sumar sí, al 100% exacto. Sí. Que ahí suma más. ¿Más? Sí. No. 0,1 más. A ver, voy a cerrar aquí el Open Board. Voy a cerrar el Open Board. 100,0. Me da 100% la suma. Profe, Profesora, yo también lo hice. y da Sí, yo también lo hice. 100,1. A mí también me salió eso. Te da 100%, Sí, da 100% más del 100,1. 100%. Más del 100,1. 100,1. 100,1, Sí, sí. 100,1%. Va, me da 100%. Y ahí le quedó 60, 15,6, 6,2, 5,7. Sí, profe. ¿Ah? Sí. 7. Los 6 ejercicios sí que no están. Quitémosle los decimales. Ya sabe lo que son. ¿Cierto? Y ahí quedó. Profe, puede ser en Norteamérica. Ahí con. En Norteamérica a mí me da... no. Es que usted lo puso como 6, igual. B6. Es que B6, po, el valor de Norteamérica. No es que sea A mí 6, me da. sino que es B6. El tema son las aproximaciones. Es que dice 6% y a mí en Norteamérica me da 5. 5. Da ¿Le quitaste los 5,5 decimales? periódicos. Sí, pero si le quitan los decimales, si lo dejamos sin decimales, lo dejan en 0 decimales. ¿Les quedó eso, no? En Europa 60%, Sudamérica 16%, Chile 6%, Norteamérica 6%. Da 101. Al sumarlos y los decimales. Aquí. 270 dividido en 400, dividido en 450.
Profesora, en sí no Vamos a es hacerlo de uno por... de los datos. El tema son las aproximaciones que hacen que no cuadren los valores. Sí, vamos a dejarlo en... Es que acá... Ah, claro, los decimales, tienes razón. Estaba pensando... Me fui en otro... Sí, dejémoslo en... Sí, dejémoslo en... Con un decimal. Dejémoslo con un decimal. Ahora va a medir menos de 4. Y claro, aquí le vamos a dejar con... Ahí, 5,6. Ahí les quedó. Ahí sí da, profe. Ahí, con un ahí les dio con un decimal, ahí les dio. %, 15,6%, 6,2%, 5,6%, 12,7%. Ahí debería sumar 100%. Ahí suma el 100%, ¿cierto? De las barritas. ¿Ya? ¿Qué interpretan ahora? ¿Qué dirían ustedes de la interpretación? Que eso no se los coloqué. ¿Qué dirían ustedes de la interpretación del diagrama de barras? Voy a colocar acá, apagar la camarita, que me escuchen. ¿Qué dirían ustedes de la interpretación de ese diagrama de barras? ¿Qué interpretan ahí en ese diagrama de barras? ¿Qué es lo primero que uno interpreta al ver un diagrama de barras? Que hay más especies de maleza que son provenientes de Europa. ¿Cierto? El mayor porcentaje de especies de maleza provienen de Europa con un 60%, ¿cierto? Y uno ahí, ¿qué medida de resumen está interpretando con eso? Un La histograma. porcentual. ¿Qué medida de resumen? Las medidas que vimos el miércoles, ¿qué medida de tendencia central? La moda, ¿cierto? Uno utiliza bastante la moda indicando el mayor porcentaje o indicando también la mayor frecuencia que uno tiene, ¿cierto? En la variable cualitativa. La categoría o la clase que se destaca más viene siendo la moda, ¿ya? Luego el número 3 dice, se hace un estudio, pero ahí le estoy dando la respuesta. El número 3 dice, se hace un estudio para evaluar una nueva marca de marcapasos. El estudio se hizo en 20 pacientes que recibieron el nuevo marcapasos. Se registra el tiempo en meses al primer problema eléctrico del marcapaso. ¿Ya? Ahí están los datos ya de los 20 pacientes con, ¿cierto?, el tiempo en meses que tuvieron el primer problema eléctrico que tuvieron del marcapaso. Dice, identifique la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los pacientes. Los 20 pacientes. El número de pacientes, ¿cierto?, que recibieron el nuevo marcapaso, ¿cierto? El número de pacientes que recibieron el nuevo marcapaso. ¿Cuál sería la variable? La marca del marcapaso. Identificar la variable. ¿Qué es lo que se está realizando ahí? ¿Qué es lo que se quiere describir? ¿Qué es lo que se está registrando para darnos a nosotros el pie que lo describamos? El tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿cierto? El tiempo y el tiempo, ¿en qué unidad de medida está el tiempo? En meses. Meses. ¿Cierto? Entonces el tiempo, la variable sería tiempo en meses al primer problema eléctrico del marcapaso.
Esa es la variable de interés. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el tiempo al primer problema eléctrico del marcapaso, que está medido en meses? ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua, ¿cierto? Está medida en los reales, por tanto es continua, cuantitativa continua. Entonces, la letra C nos dice presente esta información en una tabla de distribución de frecuencias y construya un histograma. Entonces, ahí se ordenan los datos de menor a mayor, ¿cierto? Estos datos ustedes los ingresan, que están acá. Se ingresan y se ordenan de menor a mayor. ¿Ya? Se ordenan de menor a mayor. En este caso ya están ordenados. Pero si se les presentan datos como en el ejemplo aquí, ¿cierto? Estos datos, ustedes los registrarían tal cual como están, pero no están ordenados, ¿cierto? Ustedes ven que están desordenados, ¿sí o no? ¿O están ordenados estos datos que están presentes en el ejercicio 3? No, están desordenados. Está desordenado. ¿Cierto? Entonces ustedes lo ordenan, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Y ahí ustedes pinchan, cuando ustedes ingresan todos sus datitos, ustedes se van acá a ordenar y ordenan de menor a mayor, ¿ya? Y ahí se los ordena de menor a mayor. En este caso, ¿cierto? Ya lo ordenó y el menor es 3 meses y el mayor son 28 meses. Entonces, por tanto, ¿cómo construíamos la tabla de frecuencia? ¿Cómo construíamos la tabla de frecuencia nosotros? ¿Se recuerdan? Teníamos que identificar la cantidad, ¿cierto? ¿Cuántos pacientes en este caso tenemos? 20. Teníamos 20. ¿Qué más teníamos que identificar para construir la tabla de distribución de frecuencia? ¿Qué más teníamos que identificar? La cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos, El mínimo y el máximo. el mínimo y el máximo, ¿cierto? El máximo de nuestros datos es el más grande, 28 meses, y el más pequeño de nuestros datos serían 3 meses, ¿cierto? Entonces, por tanto, luego tenemos que calcular el rango, ¿cierto? La diferencia entre el máximo y el mínimo. Luego, con la regla de Sturges, ¿qué teníamos que calcular? La cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos. Entonces era 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que tenemos, que serían 20. O sea, nos da 5,2933 o 5,2934. Y acá teníamos que truncar en la parte entera, ¿cierto? Para saber el número de intervalos. ¿Cuánto es la parte entera entonces de ese valor decimal que nos dio ahí? 5. 5, muy bien. ¿Y la amplitud? ¿Cómo calculábamos la amplitud? ¿Cómo íbamos calculando la amplitud? El rango dividido por el número de intervalos. El rango dividido por el número de intervalos. Entonces, dividiendo 25 dividido en 5, que es la cantidad de intervalos, ¿cuánto es la amplitud? La amplitud va a ser de 5. ¿Ya? Entonces, nos colocamos a construir ahora nuestra tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia, ¿cierto? Vamos colocando en el límite inferior. En el límite inferior es el mínimo. Le sumamos la amplitud más 5. Ahí 8, pero 8 abierto, ¿cierto? 8 abierto. En el segundo intervalo sería, ¿cierto? El límite superior del primero, pero cerrado. Le sumamos la amplitud, 13, y hasta llegar a 28. ¿Quién es 28? Cuando cerramos ahí nuestro intervalo en nuestras 5 clases, ¿cuánto en nuestro 28 meses correspondería al máximo? ¿Ya? ¿Se entiende cómo se construyeron estos intervalos que yo les estoy mostrando? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Cómo se construye la marca de clase?
El promedio entre los dos límites Sí, del Entre los dos intervalos. Entre los dos intervalos, ¿cierto? Entonces ahí se le coloca el promedio de los dos intervalos y se calcula, ¿cierto? Lo pueden dejar ahí con un decimal incluso, ahí lo pueden marcar y le colocan solo un decimal. Y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta hay que contar cuántos pacientes hay de 3 a 7 meses, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pacientes les falló el marcapaso antes de los 7 meses? 2. 2, ¿cierto? 2. ¿Cuántos entre 8 y 12 meses? 1. 1. Entre 13 y 18 meses. 5. 5, ¿cierto? Entre 18 a 22 meses. 6. ¿Cierto? Contamos acá 6, el recuento. Y de 23 a 28, tomando los dos. 6. También 6, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra frecuencia absoluta y nos da un total de 20 pacientes, ¿cierto? El total. Luego, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Vamos sumando la primera frecuencia se mantiene, le vamos sumando la posterior, y así en cada clase hasta que vamos a llegar a 20 pacientes, ¿ya? La relativa, ¿cómo se construía? Dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta, lo dividimos por el total, ¿cierto? Por el total. Y ahí nos da 0,1, 0,05, 0,25, 0,3, 0,3 y la suma, ¿cierto? Da 1, ¿ya? La frecuencia relativa porcentual es la misma frecuencia relativa, pero se multiplica por 100, ¿ya? Entonces, en porcentaje, en términos de porcentaje, quede el 100%. La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Vamos acumulando cada frecuencia relativa, ¿cierto? Se le va sumando la clase siguiente hasta que sumar 1, ¿ya? Acumulado. La relativa acumulada porcentual también, pero ahora vamos acumulando en términos de porcentaje. Entonces, según la tabla, ¿cómo interpretan la frecuencia relativa porcentual? ¿Cómo interpretan la frecuencia relativa porcentual? ¿Cómo interpretarían ustedes? ¿Que es bimodal? Sí, es bimodal, ¿cierto? Y nos dice que el mayor porcentaje de pacientes que se le tuvieron problemas, ¿cierto? Tuvieron entre 18 a 28 meses, ¿cierto? El mayor porcentaje, de 18 a 28 meses. Y eso también lo habla cuando nosotros construimos el histograma, ¿cierto? Cuando nosotros construimos el histograma, también nos dice ahí que hay dos modas y dice que un 10% de los pacientes, ¿cierto? El 10% de los pacientes tuvieron un tiempo promedio de falla del marcapaso de 5,5 meses, ¿ya? O de 3 a 7 meses en el intervalo de clase, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿qué nos dice la frecuencia relativa acumulada porcentual? ¿Qué nos diría el 70%, ¿cierto? Si quisiéramos interpretar el H4, voy a cerrar el correo aquí. Profesora, creo que se fijó. ¿Qué me diría, qué interpretación es mayúscula? Yo diría ¿Se me pegó? que ¿Me escucha?
¿Me Sí. escuchan ahora? Sí, lo escuchamos, pero Sí, sí, lo escuchamos. no lo vemos fluido. ¿En qué parte se quedó pegado? Cuando le iba a explicar la relativa, la acumulada porcentual. Sí, Nos aparece el Teams. Ahora. Sí, yo estoy en el Teams. Ahora, Ya. sí, yo estoy. Ahí, ahora, ¿ven lo que se ve? sí, Sí, está en profe. internet. Ya, perfecto. Entonces vamos al Excel. ¿Ahora ven el Excel? Sí, Ya. Entonces, ¿qué nos diría ese 70% que corresponde a la H4, ¿cierto? A la H4 mayúscula, que los nombres que nosotros le colocábamos, ¿cierto? ¿Cómo le colocábamos la frecuencia absoluta? N sub I minúscula. ¿Cómo le sí. colocábamos la frecuencia absoluta acumulada? N sub I mayúscula. ¿Cómo le colocábamos la frecuencia relativa? ¿Ah? H, Subir la frecuencia absoluta. Perfecto. La relativa, ¿cierto? Vendría siendo H sub la I. H sub I. No, la frecuencia relativa vendría siendo X. la F, ¿cierto? La F sub I, porque es la proporción. ¿Y quién vendría siendo la H sub I? La Secuencia Porcentual. relativa porcentual. porcentual, ¿cierto? La H sub I es la porcentual, muy bien. ¿Quién vendría siendo la relativa acumulada? F mayúscula, ¿cierto? La F mayúscula es la relativa acumulada. Y la relativa acumulada porcentual, ¿qué letra le habíamos colocado? Una H mayúscula, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Ahora se acordaron? sí. Entonces, si yo les pido interpreten el H4, ¿qué me dirían ustedes? Hasta un 70% de los que ocuparon el marcapaso A lo más el 70% de los pacientes, ¿cierto? tuvo un Le falló problema entre los 18 y 23 meses. 22 meses, ¿cierto? O sea, con un promedio de Eso, 20,5 meses, ¿cierto? Muy bien. A lo más el 70% de los pacientes tuvo fallas, ¿cierto? En el tiempo de 20,5 meses en fallarle el marcapaso, ¿ya? Luego el histograma. El histograma, ¿cierto? Cuando nosotros construimos con datos, el histograma aparece construido con cantidad, con frecuencia absoluta. Lo ideal es que el histograma también sea construido con porcentaje. Entonces, lo que les aconsejo es que coloquen los intervalos. Ustedes coloquen los intervalos y aparte que nosotros acá, en el porcentaje, cuando lo construimos acá manualmente, estos porcentajes los fuimos construyendo de acuerdo a, no contando la amplitud superior. Ya no contamos el 8 en la primera, no contamos el 13 en la segunda, no contamos el 18 en la tercera, no contamos el 23 en la cuarta. ¿Dónde contamos el límite superior? En la última, ¿ya? Entonces, ¿qué muestra cuando uno hace el histograma? En el Excel directo, muestra inmediatamente la cantidad en el eje Y, muestra una cantidad y muestra también los intervalos, pero calculados de distintas formas. O sea, muestra el segundo, muestra cerrado en el primer intervalo y muestra abierto en el segundo, ¿cierto? Lo hace como al revés. Y ahí vamos a tener distintas cantidades. Entonces nosotros lo vamos a, tal cual como lo fuimos aprendiendo, lo construimos y aquí colocamos los intervalos, ¿cierto? De 3 abierto, pero los 8 meses están abiertos. El 3 cerrado y el 8 abierto. El 8 cerrado y el 13 abierto. El 13 cerrado, 18 abierto, 18 cerrado, 23 abierto y acá están los dos cerrados, ¿ya? Entonces acá, ¿qué colocamos nosotros? Colocamos la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces tomamos estos valores y los pegamos acá. Entonces para construir el histograma, ¿cómo lo construíamos? Si lo borramos ahí, ¿cómo construíamos cómo construíamos el histograma? Marcábamos, seleccionábamos todo. Inserta. Íbamos a insertar.
a insertar, ¿qué más? Al gráfico. No íbamos a la columna, ¿sí? A construir las barras del histograma, pero las barras, al hacerlas de esa forma, aparecen gráficos de barras, ¿cierto? Porque en sí el histograma es un gráfico de barra, pero con las barras juntas, porque muestra la distribución de nuestros datos. ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a quitarle el título feo, ahí se va el título, y acá, ¿qué tenemos que colocarle nosotros? Cuando le hacemos doble clic nos muestra el ancho, ¿cierto? Y ahí en el ancho le colocamos un 2% para que nos quede, ¿cierto? Las barras más juntitas, ya nos quede más juntitas. Y ahí nos queda efectivamente de tal cual como nosotros fuimos construyendo nuestro intervalo, ¿ya? O sea, con los límites superiores abiertos, ¿ya? Y en el último, solo en la última clase, en el límite, en el intervalo 5, ahí va cerrado, ¿ya? Entonces ahí nos muestra la moda, ¿cierto? Ahí nos muestra la moda, y la moda, ¿cierto? La mayoría de los pacientes, ¿cierto? Tuvieron falla en el marcapaso en el tiempo de 18 a 28 meses, la mayoría de los pacientes. ¿Qué más nos muestra, siguiendo la pregunta a continuación? Dice, ¿cuál de las siguientes descripciones se ajusta a la distribución del tiempo? ¿Cuál sería de todas esas? Seleccione todas las posibles, dice ahí. La primera dice simétrica. ¿Será simétrico el histograma? No. 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 NO, ¿cierto? No. ¿Será unimodal? Tampoco. No. ¿Será bimodal? Sí. 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 ¿Será sesgado a la derecha? No. No. ¿Será No, sesgado a tampoco. la izquierda? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál marcaríamos de todas estas opciones? La 5. La La 3 5 y la 3. y la 5. Muy bien. La 3 y la la 5, ¿cierto? Es bimodal y tiene un sesgo hacia la izquierda, o sea, se inclina para valores más pequeños de los meses. Ya hay una inclinación para valores más pequeños. Entonces, por tanto, muy bien, chiquillos. Ustedes aquí lo amononan, el histograma. Bueno, ya está amononado en lo que yo en el que les compartí. Ya se los tenía listo amononado ya con el eje Y. Le tienen que colocar el eje Y porcentaje, le tienen que colocar el eje X tiempo, entre paréntesis meses. O sea, la variable y la unidad de medida en que está medida la variable. ¿Ya, chiquillos? Luego nos dice, calcule e interprete las medidas de tendencia central para datos no agrupados para el tiempo en meses al primer problema eléctrico del marcapaso, ¿ya? Entonces, qué medidas de tendencia central calcularían ustedes en la letra F? ¿Qué medidas de tendencia central le están preguntando? Moda, mediana y media aritmética. Y la media aritmética, el promedio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, acá utilizan para la fórmula para los datos no agrupados. Entonces, ¿cuál es la fórmula para los datos no agrupados? ¿Qué tendrían que hacer ustedes acá para calcular el promedio? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo calcularían el promedio? Sumarlos y dividirlos por el total, ¿cierto? Y si lo hacen en el Excel, le colocan es igual promedio, abren paréntesis y seleccionan los datos que ustedes quieren analizar, ¿ya? Seleccionan los datos que ustedes quieren analizar, Enter. Entonces ahí, ¿cuánto es el promedio que les dio? ¿Cuál sería el promedio que les dio, chiquillos? Profe, Sí. ¿por qué se calcula así y no ya cuando tenemos la tabla de frecuencia? Porque te preguntan, yo te voy a preguntar
calcule a través de la tabla de frecuencia. Y eso es para datos agrupados. Ah, entonces depende de la pregunta. Exacto. Yo acá te pregunté por los datos en bruto, que están ahí, ¿cierto? Por estos, por los datos en bruto que les junté, por esto. Sin agrupar, los datos no agrupados. Entonces hay que calcular las medidas de tendencia central, pero para la primera que le enseñé yo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿cuál sería el promedio del tiempo al primer problema eléctrico del marcapasos? 18,5. 18,5 meses. Meses. Exacto. Exacto. El promedio del tiempo al primer problema eléctrico del marcapasos es de 18,5 meses. Entonces, ¿cómo calculan la mediana? ¿Cómo calculan la mediana para datos no agrupados? ¿Mm? Total lo tenemos que dividir en 2 y tenemos que sumar 1. El total, ¿cierto? Se divide en 2 y le sumamos la segunda observación, sería 20 dividido en 2, serían 10. Entonces, entre los valores 10 y 11, ¿cierto? Al segundo le sumamos 1, tendría que ser el promedio del X10 más el X11. ¿Y cuánto sería entonces la mediana? Ordenando los datos de menor a mayor, el X10, ¿cierto? Más el X11, 18 más 20 dividido en 2, ¿cuánto les dio? 19. 19. Y si ustedes la calculan, le colocan es igual mediana, ¿cierto? Es igual mediana, abren paréntesis y toman los datos que quieren analizar, solo los datos sin contar el promedio, ¿cierto? Y les da una mediana de 19 años, ¿ya? Y entonces, por tanto, la interpretación es la mediana del tiempo al primer problema eléctrico del marcapasos es de 19 meses. Le había dicho años, me había equivocado, perdón. 19 meses. La mediana del tiempo al primer problema eléctrico del marcapasos es de 19 meses, ¿ya? La moda, el que más se repite. ¿Cuál es el término que más se repite acá en este 16. conjunto de datos? El 16, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cuál sería la interpretación? La moda, ¿cierto?, del tiempo al primer problema eléctrico del marcapasos es de 16 meses, ¿ya? La moda generalmente, en la mayoría de las investigaciones no se ocupa como interpretación, siempre mantienen en el promedio y en la mediana, pero la moda rara vez se ocupa, siempre se ocupa la moda, siempre se utiliza como medida de tendencia central para interpretar las variables cualitativas, ¿ya? La variable cualitativa nominal y ordinal. Ya, chiquillos, hasta aquí vamos entendiendo, ¿se ha ido entendiendo? Sí, profe. Perfecto, está en el otro lado entonces. La 4, al mirar esos datos, al mirarlos, dice, ustedes van a encontrar el promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Ustedes los van a encontrar. Vamos a calcular la mediana. Están los datos, ¿cierto? El primer conjunto de datos se encuentra ordenado, ¿cierto? El primer conjunto de datos, no, está desordenado, hay un negativo. Entonces, por tanto, ahí los ordenan y el conjunto de datos 2 también los ordenan. Y al visualizarlos, ¿qué ven ustedes ahí? Dice, ¿para cuál de los dos conjuntos de datos el promedio es una mala medida de tendencia central? ¿Y por qué? Para los segundos. Para el dato 2. ¿Y por qué dirías que es una mala medida de tendencia central? Porque hay 3 datos, o sea, hay 3 datos que faltan. Ese conjunto de datos no es que esté faltando.
En sí, ese es el tamaño muestral para esos datitos. Es que los datos 2 hay un número que es muy mayor al resto. En comparación al resto. Ya hay datos muy mayores en comparación al resto. ¿Qué ese valor? Hay un valor ahí atípico, ¿cierto? Que se me está escapando del resto, que es 42. Entonces ahí, ¿cierto? El promedio no es resistente a los valores atípicos, ¿cierto? ¿Qué medida de tendencia central el promedio se me desestabiliza y se me inclina hacia donde está mi valor atípico? ¿Ya? ¿Qué medida de tendencia central es robusta en este caso? ¿Cuál serviría para el conjunto de datos 2? ¿Qué medida de tendencia central serviría para ese conjunto de datos? La mediana. La mediana, ¿ya? La mediana es una medida robusta, resistente para calcular valores atípicos. ¿Ya, chiquillos? Profesora, Dime. una consulta. En Dime. caso de que hubieran 2 o 3 números altos, ¿seguiría siendo un valor atípico? Sí, todos los valores atípicos al conjunto de datos, el promedio no es resistente. Entonces, cuando nosotros veamos, después nosotros vamos a ver más adelante, después que evaluemos esta unidad, vamos a seguir viendo las medidas de posición, vamos a construir diagramas de caja y bigote, y hay un gráfico que se llama el diagrama de caja y bigote, no sé si ustedes lo han escuchado. El que se organiza por cuartiles. Por cuartiles, ¿cierto? Se identifican el mínimo máximo, los bigotes son el mínimo máximo, la caja son los cuartiles. Uno identifica valores extremos, Profe, ¿ya? ¿Sí? pero la caja en lo que se dividía, bueno, no se divide en dos, pero son como proporcional casi. Sí, la caja, Al porcentaje. la línea que va en la caja es la mediana. Entonces, sí, quien construye la caja termina el primer cuartil y quien cierra la caja el tercer cuartil. Y el cuartil 2, que sería la mediana, va en el centro de la caja, ¿cierto? Cuando es simétrico o bien cuando es asimétrica negativa, ¿cierto? Hay una simetría negativa, la mediana está más cerca del percentil 75 o del cuartil 3, y cuando es, ¿cierto?, sesgada a la derecha, la mediana está más cerca del percentil 25 o del cuartil 1. Ya, pues eso después lo vamos a ver, no, no estamos adelantando mucho. Ya, entonces, de esa forma, ahí uno ve, de repente encuentra más de un valor extremo, más de un valor atípico, claro. Existe más de un valor extremo, más de un valor atípico en un conjunto de datos, y para ello el promedio no nos sirve como medida de tendencia central. Ya, entonces ¿Profe? hay investigaciones. ¿Sí? ¿Y el valor -9 de los datos 1 no sería un valor atípico? No, porque es un dato que está bordeando en el conjunto de datos. Es un valor negativo, ¿cierto? Es menor que el 2, es un valor que está menor que el 0. Entonces, por tanto, no considera, no se desestabiliza en ese sentido el promedio. Ya. Pero el 42, ese dato se nos escapa, ¿cierto? Se nos escapa demasiado, un valor muy alto para poder, ¿cierto?, estabilizar el promedio. El promedio no lo estabilizamos con ese valor, ¿cierto?, atípico que aparece, que figura ahí, ¿ya? Pero en cambio, ¿cierto?, la mediana no le pasa nada. La mediana es resistente, cambia, pero muy poco. El valor cambia muy poco con los valores atípicos. Profe, Dime. si fuera al revés, que por ejemplo, todos los números son altos y uno es bajo, ¿el bajo también sería un valor atípico? Un ejemplo, claro, un ejemplo si son, como yo les decía en el caso de un puntaje, un ejemplo, ustedes tienen un puntaje de 98, de 97, no sé, de 89, ¿cierto? Tienen puros buenos puntajes.
y si sacan un puntaje, les da un puntaje de 1,2 o de 10, ¿cierto? Un valor mínimo, ¿cierto? Un valor que se le escapa y el promedio ahí, ¿qué le va a pasar? Se va a desestabilizar y se va a inclinar hacia el valor más bajo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos grandes, ¿cierto? Y ya hay un valor muy, muy, muy pequeñito en comparación al resto, eso también se considera un valor atípico. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Le escucho súper bajito, te escucho súper bajo. No te escucho muy ¿Ahora bien. me escucha bien? Ahora sí, dime. Ya, en el dato 2 entonces no se podría sacar la moda. La moda, sí. ¿Cuál sería la moda de este conjunto de datos? ¿Tendría moda? ¿Existe moda para el conjunto de datos 2? Sí, es bimodal. Es bimodal. ¿Cuál el sería la moda? 6 y 8. Bimodal sería el 6 y 8, ¿cierto? Sería bimodal, ¿ya? El promedio, ¿cierto? En un conjunto, cuando hay un valor extremo, ahí, ¿cierto? Es mejor. La moda en sí no se ve alterada, pero el promedio sí, ¿ya? El promedio sí se ve alterado. La mediana, un ejemplo, si se les preguntara, si se les pide calcúlenlas todas, como en el caso en la primera pregunta yo les pregunté encuentre, ¿cierto? El promedio, la mediana y la moda de estos dos conjuntos de datos. Entonces ustedes encuentran ahí el promedio, calculan la mediana y calculan la moda, pero ahora si yo les preguntara, ¿qué medida utilizarían ustedes para el conjunto de datos 2? ¿Qué medida de tendencia central utilizarían ustedes para el conjunto de datos 2? La mediana. La mediana, ya que es resistente a valores extremos o valores atípicos, ¿ya? Entonces, sin dudarlo, siempre es la mediana, ¿ya? Entonces, cuando nuestra distribución, ¿cierto? Ahí vamos a ver también, después más adelante, cuando también tenga un sesgo, cuando tenga un sesgo a la izquierda o a la derecha, también, ¿cierto? El promedio también tiende a desestabilizarse y tampoco es una buena medida de tendencia central, sino que ahí también es la mediana. No tan solamente cuando hay un dato atípico, sino que cuando hay un sesgo, ¿ya? Entonces, del 5 en adelante ustedes lo van a ir realizando, ya los vamos a revisar el miércoles, vamos a hacer algunos en el SPSS también el miércoles, vamos a terminar ya con esta primera parte hasta las medidas de tendencia central para que así hagamos el viernes la primera evaluación, el primer taller y el lunes la primera prueba. Ya, chiquillo, otra consulta antes de terminar por Teams. Profe, ¿en el Dime. taller son solamente ejercicios? Sí, solo ejercicio. De esta forma me gusta que los vayan colocando cuando yo les voy colocando. De esta forma que yo les estoy compartiendo, un ejemplo, si yo les pregunto por describir ciertas variables cualitativas, ustedes le colocan de esta forma el título, lo colocan ordenadamente de esta forma, como yo se lo estoy presentando. ¿La logran ver bien ahí? ¿Ya? Le colocan en la frecuencia absoluta, no le colocan NI, sino que le colocan el número, ¿cierto?, de la unidad de análisis que se está trabajando. Le colocan un título al gráfico, le colocan, ¿cierto? Le van colocando color a las barritas, en este caso no alcancé, pero ahí ustedes le van colocando colores a las barras, diferente color a las barras de la variable cualitativa, siempre se hacen porcentaje,
en la variable cuantitativa, cuando yo les pregunte que me construyan una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa continua, los intervalos de esa forma, ya con el total, ahí lo pueden ir colocando, ¿cierto? Como es completa esa tabla, ahí ustedes le van colocando con los nombres, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la relativa porcentual, relativa acumulada y relativa acumulada porcentual, ¿ya? También a lo mejor les puedo preguntar si ciertas preguntas de si se puede utilizar o calcúlenme la frecuencia relativa acumulada porcentual de la variable lugar de origen, un ejemplo. ¿Qué me dirían ustedes ahí? Calcular la frecuencia. No se puede por el tipo de variable. Exactamente, ¿cierto? No corresponde. Entonces ahí, ¿cierto? Yo si les coloco diversas, a lo mejor alternativas o bien alguna pregunta, ustedes me colocan, ¿cierto? No corresponde, ya que es una variable de tipo cualitativa nominal. Ya, chiquillos, cualquier duda quedo acá en el chat con ustedes acá hasta las 16:35 y sigan trabajando ustedes la guía. Les dejo ese Excel de modelo que se los dejé en la plataforma para que se vayan guiando con el resto de ejercicios. ¿Ya, chiquillos? Profe, y otra pregunta. Dime. En la prueba entonces serían como los enunciados de verdadero y falso y preguntas relacionadas al contenido, ¿cierto? Claro, un ejemplo como verdadero y falso puede ser, o directamente como la guía, así preguntando a través de un extracto, de un ejemplo de investigación, que ustedes me identifiquen las unidades de análisis, la variable, el tipo, y construir tablas de frecuencia de acuerdo al extracto de la investigación, a la variable. Profesora, se le va a apagar el computador. Entiendo, gracias. Muchas gracias. Sí, me queda 14%. Voy a enchufarlo al tiro. ¿Ya? ¿Estamos ok para cerrar? Sí, Sí, profe. Muchas gracias. ¿Les quedó clarito entonces? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ya, chiquillos, cualquier duda estoy acá en el chat, así que ustedes vayan realizando, vayan estudiando y yo los acompaño hasta las 17:35. Mañana también yo me voy a conectar por Teams, si ustedes se quieren conectar para las dudas. Mañana a las 17:55, ¿ya? Entonces ahí ustedes si se quieren conectar, según la guía, van teniendo algunas dudas, ustedes se conectan, yo voy a estar conectada en el equipo y ustedes me van hablando cuando se conecten. Cuídense, nos vemos mañana o el miércoles, ahí dependiendo los que me ubiquen. Chao, Que profe. estén bien. Igual, profe, que esté súper bien, cuídese.